Aunque Newton y Leibniz son considerados los creadores del cálculo, no hay que olvidar que su descubrimiento es la culminación de un largo proceso, que se fue fraguando de forma gradual en lentas transiciones, mediante las sucesivas aportaciones que un amplio y brillante elenco de matemáticos iban entrelazando entre sí. Cavalieri, Torricelli, Roberval, Fermat, Pascal, Wallis, Barrow, entre otros, pusieron su granito de arena para que más tarde esos dos genios supieran separar la cizaña geométrica de sus resultados y aislar de ellos dos conceptos que sintetizaban su esencia y que permitía convertir en fórmulas los resultados y en algoritmos los métodos. Si quieres averiguar cómo se gestó y por qué costó tanto tiempo descubrirlo, quédate conmigo que te lo cuento. Soy Ricardo del Campo y esto es El axioma del infinito. Este es el primero de una serie de vídeos que voy a realizar sobre el cálculo. Cada uno estará centrado en una fase concreta de su proceso de evolución, que abarca un periodo determinado. Este vídeo lo vamos a dedicar a los antecedentes del cálculo, que se desarrollaron durante los 2 primeros tercios del siglo XVII. 1. Los pilares del cálculo. El cálculo matemático moderno se basa en 3 pilares: los números reales, las funciones y los límites, y ninguno de estos 3 conceptos estaba disponible a principios del siglo XVII. De hecho, los números reales no fueron completamente sistematizados hasta 1872, año en el que Dedekind y Cantor publicaron 2 construcciones independientes de ellos. El concepto moderno de función como una cierta correspondencia no fue precisado hasta 1837 por Dirichlet, aunque ya había sido introducido por Euler en el siglo anterior como una expresión analítica de una variable. Y la noción de límite fue clarificada en 1821 por Cauchy en su Cours d'analyse de la Escuela Politécnica, y formalizada por Weierstrass hacia 1872 en los cursos que impartió durante más de 30 años en la Universidad de Berlín. Pero el cálculo fue desarrollado a lo largo del siglo XVII. Su descubrimiento por parte de Newton se puede fechar sobre 1665, 2 siglos antes de que todos estos conceptos estuvieran disponibles en su forma actual. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo consiguieron los matemáticos del siglo XVII inventar el cálculo a pesar de las graves carencias conceptuales que se tenía en la época sobre estos 3 pilares fundamentales? Pues supliendo la falta de rigor con la acción de profundas intuiciones. En concreto, lo que se necesita comprender y manejar bien son 3 ideas clave: cantidad continua, cantidad variable y paso a lo infinitamente pequeño. 2. El legado de los griegos. Hay que tener en cuenta que los matemáticos del siglo XVII se habían formado estudiando los textos griegos clásicos de Euclides y Arquímedes, y la solución que habían dado los griegos a estos problemas era la siguiente. La idea de continuidad de las cantidades se extrae del espacio, que era asumido continuo de forma natural. Como diría posteriormente Leibniz, natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos. Si Santolaya levantara la cabeza. ¡Que Santolaya no está muerto! ¡Que solo se ha retirado de YouTube! Si Leibniz levantase la cabeza y descubriese la mecánica cuántica. Los griegos distinguían entre números y cantidades. Los números eran el resultado del proceso discreto de contar y eran estudiados por la aritmética, mientras que las cantidades eran el resultado del proceso continuo de medir y eran estudiadas por la geometría. Algunas cantidades se podían expresar con la ayuda de números como proporciones, pero otras no.
El descubrimiento de las cantidades inconmensurables hizo que los griegos consideraran la geometría como una ciencia más general que la aritmética. La consecuencia de este hecho es que sustituyeron todos los razonamientos aritméticos por razonamientos geométricos, y esto hizo que durante casi 2000 años en Europa todo razonamiento matemático riguroso se tuviese que expresar forzosamente en lenguaje geométrico. La idea de cantidad variable surge del movimiento, y la noción de función o relación entre las variables se sustituye por la de curva o superficie. De hecho, el cálculo del siglo XVII estuvo esencialmente vinculado a la investigación sobre curvas. Pero, a diferencia de los griegos, una curva es entendida como la trayectoria que describe un punto móvil. Y la idea del infinito simplemente se oculta. Los matemáticos griegos abominan el infinito, y la idea de límite conlleva la de infinito. El límite es la noción básica en la que se sustenta el cálculo moderno, pero en el siglo XVII no existía dicha noción ni podía existir, porque para ello se necesita un sistema aritmético completo. El paso al límite se sustituye por un razonamiento apagógico, esto es, por un esquema de razonamiento de doble reducción al absurdo. Este es el razonamiento clave del método de Saussure que comentaremos luego. El problema de este camuflaje del infinito es que obliga a tratar cada problema de forma particular, dependiendo de su estructura geométrica concreta. Obviamente, estas soluciones son insuficientes para poder desarrollar el cálculo. El cálculo es una síntesis de lo discreto y lo continuo, y necesita de la aritmética y de un modo de pasar de lo discreto a lo continuo. No se puede descubrir el cálculo evitando el infinito. Hay que abrazarlo. 3. El caldo de cultivo del cálculo infinitesimal. El punto de inflexión se produce en 1637. Hasta esa fecha, la geometría y el álgebra habían caminado por separado, pero Descartes las fusiona al introducir los sistemas de coordenadas, fundando así la geometría analítica, que permite estudiar por primera vez los objetos geométricos por medio del simbolismo algebraico. En concreto, el concepto geométrico de punto del plano se sustituye por el concepto algebraico de coordenadas del punto, y entonces una curva se convierte simplemente en la ecuación que satisfacen las coordenadas de sus puntos. La introducción de coordenadas permite expresar las curvas geométricas mediante ecuaciones algebraicas. Esto supuso un cambio de perspectiva revolucionario. Piensa que hasta ese momento solo se podían estudiar aquellas curvas que encajasen en el rígido marco de la geometría sintética. O sea, básicamente aquellas curvas para las que se conocía un método de construcción con regla y compás. Con la invención de la geometría analítica surgieron una enorme variedad de nuevas curvas para cuyo estudio ya no servían los métodos tradicionales. Y los matemáticos del siglo XVII se vieron en la necesidad de inventar nuevas técnicas para estudiarlas. Además, tal era el deseo de encontrar estos nuevos métodos que se impuso un nuevo clima psicológico y una nueva actitud hacia los problemas matemáticos. Aunque se siga admirando el rigor demostrativo griego, ahora la prioridad es buscar procedimientos heurísticos que lleven rápidamente a la solución de los problemas. Esta nueva mentalidad se puede resumir en el lema: primero descubrir y luego demostrar. Para encontrar estas técnicas fue imprescindible que los matemáticos del siglo XVII empezasen a usar libremente la idea de infinito. Durante los 2 primeros tercios del siglo se empezaron a manejar unos elementos con un estatuto ontológico no muy bien definido: indivisibles, infinitamente pequeños, incrementos evanescentes, cantidades despreciables, etc., que permiten desarrollar multitud de métodos infinitesimales con los que se resuelven de forma sorprendente antiguos y nuevos problemas. Pero, ¿cómo surgieron los infinitesimales? ¿Por generación espontánea? Simplificando un poco, en esa época predecesora del cálculo podemos destacar 2 tipos de problemas principales: los problemas de tangentes, hallar la tangente a una curva en un punto, y los problemas de cuadraturas o de cálculo de áreas. Fue en estos últimos donde hubo un paso clave. 4. De los indivisibles a los infinitesimales.
Durante siglos, los filósofos mantuvieron una gran discusión sobre la constitución de la materia y la estructura del continuo. Unos, los atomistas, sostenían que la división de la materia era limitada, de forma que se llegaría a unas partículas indivisibles o átomos cuyas propiedades ya no serían idénticas a la de la materia originaria. Otros, los aristotélicos, afirmaban, por el contrario, que la materia era infinitamente divisible y que en cada división se obtenían partes homogéneas con el todo, que conservaban las propiedades básicas de la materia inicial. Estas concepciones tuvieron su repercusión en la matemática, de modo que la primera estaría vinculada a los indivisibles y la segunda a los infinitesimales. Los indivisibles fueron los primeros en emplearse. Como hemos mencionado antes, el método que se disponía a principios del siglo XVII para demostrar que una figura correspondía a la cuadratura de otra era el método de exhaución, que había sido inventado por Eudoxo y empleado magistralmente por Arquímedes para obtener la cuadratura de la elipse y de la parábola. El método consistía en una doble reducción al absurdo. Suponían que era mayor o que era menor y en ambos casos se llegaban a una contradicción. Con el fin de evitar la tediosa manera de obtener resultados del método de exhaución, Bonaventura Cavalieri publicó en 1635 un tratado en el que desarrolla una técnica nueva para calcular cuadraturas, llamada el método de los indivisibles. Un indivisible es un objeto geométrico de una dimensión menor respecto al continuo del cual forma parte. Así, los indivisibles de una línea son los puntos. Los indivisibles de una región plana son las líneas. Y los indivisibles de un sólido son sus secciones planas. O como Cavalieri dice, una línea está hecha de puntos como una sarta de cuentas. Un plano está hecho de líneas como un tejido de hebras. Y un sólido está hecho de áreas planas como un libro de hojas. Esta forma de hablar de los elementos que constituyen las figuras le permite a Cavalieri compararlas y deducir, a partir de áreas o volúmenes conocidos, las áreas de figuras planas nuevas. Por ejemplo, Cavalieri es capaz de calcular el área de una elipse a partir de la de un círculo y también el área de una parábola a partir del volumen de una pirámide. El método de los indivisibles recibió duras críticas, debido a que violaba el principio de homogeneidad espacial dimensional, lo que iba en contra de la doctrina aristotélica del continuo. Si los indivisibles de un área son segmentos de rectas, o sea, objetos de dimensión 1 sin anchura, y por tanto todos tienen área 0, ¿cómo pueden juntarse para formar un área no nula, que es un objeto de dimensión 2? Por eso, Roberval, Fermat, Wallis y Pascal intentan modificar los procedimientos de Cavalieri para evitar los problemas de dimensionalidad, sustituyendo los indivisibles por los infinitamente pequeños, de la misma dimensión que la figura a la que pertenece. En definitiva, lo que afirman estos autores es que realmente no se toman segmentos para sumar todas las ordenadas, sino rectángulos de anchura infinitesimal, cuyas áreas aproximan tanto como se quiera a la cuadratura buscada. Así nacieron las cantidades infinitesimales. De esta forma, los razonamientos geométricos de Cavalieri podían ser sustituidos por razonamientos aritméticos, mucho más sencillos y precisos. Como nadie sabe muy bien lo que es una magnitud infinitesimal, ni lo que debe entenderse por una suma de infinitos sumandos, el rigor brilla por su ausencia. A cambio, la fecundidad de nuevos métodos fue asombrosa. 5. La cuadratura básica del siglo XVII. Puede decirse que las técnicas para las cuadraturas del siglo XVII estuvieron enfocadas principalmente a la cuadratura de arcos parabólicos e hiperbólicos, en concreto al establecimiento de la cuadratura básica para exponentes racionales, es decir, la igualdad que actualmente escribiríamos así: la integral entre 0 y a de x elevado a q. Nótese que cuando el exponente q es positivo se trata de parábolas generalizadas, mientras que para exponente q negativo tenemos hipérbolas generalizadas. El caso q igual a -1
o sea, el de la hipérbola de Apolonio, es un poco más complicado porque sabemos que su cuadratura no es esta, sino que viene dada por la función logarítmica. El caso q igual a 1, la cuadratura del triángulo, ya era conocido por Euclides, y el caso q igual a 2, la cuadratura de la parábola, por Arquímedes, ambos probados por esa opción. Los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 son obtenidos por Cavalieri mediante indivisibles hacia 1629 y publicados en su famosa Geometría de los continuos por indivisibles de 1635 o en sus 6 ejercicios geométricos de 1647. Después de la publicación de los resultados de Cavalieri, los matemáticos de la época se lanzaron a tratar de generalizarlos para cualquier exponente natural. Roberval, Fermat y Pascal consiguieron dar pruebas más o menos rigurosas mediante técnicas cada vez más aritméticas. Seguramente el primero en conseguirlo fue Roberval. El problema es que Roberval no publicó prácticamente nada en su vida, algo que se entiende mejor si tenemos en cuenta que Roberval tenía que opositar cada 3 años para conservar su plaza de catedrático de matemáticas en el Colegio Real de Francia. Debía ocultar sus trabajos para poder vencer a sus posibles rivales en las oposiciones. Su Tratado de los Indivisibles solo fue encontrado tras su muerte y publicado en 1693, mucho tiempo después de la publicación de los trabajos de Fermat y Pascal. Esta forma de proceder le costó a Roberval perder el mérito del descubrimiento de muchas de sus ideas y disputas con casi todos los matemáticos de la época. Al menos el esfuerzo de ocultación mereció la pena. Roberval nunca perdió una posición en toda su vida y conservó su plaza por más de 40 años. El caso general, con Q racional, fue probado independientemente por Torricelli en 1644, aún con indivisibles, y por Fermat hacia 1640, aunque publicado en 1658. Con un revolucionario método puramente aritmético, denominado en su época método logarítmico, y que calculaba la cuadratura directamente mediante progresiones geométricas. También llegó a ese mismo resultado el matemático inglés John Wallis en 1655, aunque mediante un proceso de inducción incompleta mucho más intuitivo que riguroso. De hecho, Wallis fue el primero en aventurarse en afirmar que la fórmula de cuadratura era válida también para exponentes irracionales, aunque obviamente no pudo dar ninguna justificación de este hecho. Como curiosidad, os diré que en este trabajo Wallis introdujo por primera vez el símbolo del infinito que utilizamos hoy en día. Es importante señalar que todos estos procedimientos de cuadratura son diferentes e independientes. Son tratamientos distintos. Los matemáticos son conscientes de que hay un problema, el problema de las cuadraturas, pero hay muchas técnicas distintas para resolver ese problema en cada caso particular. La sistematización de estas técnicas de cuadraturas es necesaria para conseguir un algoritmo universal de resolución. Como veremos, ese trabajo fue hecho por dos gigantes, Newton y Leibniz. Para ello necesitaron descubrir antes el otro concepto fundamental del cálculo, el de derivada, y darse cuenta de la relación inversa entre dos ideas muy dispares en apariencia, el cálculo de pendientes y el cálculo de áreas. Pero, ¿cómo se originó el concepto de derivada? 6. Fermat introdujo el cociente incremental. En 1637, Fermat escribió una memoria titulada Método para la investigación de máximos y mínimos, en la que se da el primer procedimiento general conocido para calcular máximos y mínimos, y lo emplea para calcular la recta tangente a una parábola. Fermat inicia el argumento diferencial de incrementar la variable independiente, y considera por primera vez el cociente incremental que dará origen al concepto de derivada. Por ello, Laplace y casi todos los matemáticos franceses consideran a Fermat como el verdadero padre del cálculo diferencial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un método puramente algebraico y operacional. Esencialmente, el método consistía en calcular este cociente incremental, realizar las operaciones algebraicas para simplificarlo, después dividir por h para finalmente hacer h igual a 0. No menciona infinitesimales de forma explícita. Ni hay un uso de algún concepto implícito de límite. El salto infinito se esconde bajo el término ad igualar.
Además, Fermat no explica por qué se puede usar su método de extremos para calcular tangentes, y, por supuesto, no lo relaciona con los problemas de cuadraturas. En 1670, Barrow también dio un método para calcular tangentes muy parecido al de Fermat en su tratado Lecciones geométricas, en cuya edición colaboró su pupilo Newton, y que está considerado como una de las principales aportaciones al cálculo. De hecho, Barrow fue el primero en vislumbrar la relación inversa entre el cálculo de tangentes y las cuadraturas, pero su conservadurismo por los métodos geométricos le impidió sacar partido de esa relación. 7. Epílogo. Me gustaría terminar este vídeo rindiendo un pequeño homenaje a Torricelli y a Pascal, dos de los científicos más destacados de la primera mitad del siglo XVI. Ambos vivieron solo 39 años, pero si hubieran vivido una cantidad de años mayor, es muy posible que cualquiera de ellos hubiera acabado siendo el inventor del cálculo. Evangelista Torricelli es más conocido hoy en día por la invención del barómetro, pero en sus últimos años de vida acabó siendo un verdadero maestro en el arte de los métodos infinitesimales. Como hemos visto, fue el primero en demostrar la cuadratura básica para exponentes racionales, pero también fue capaz de realizar la cuadratura y la construcción de la tangente de la cicloide. Blaise Pascal fue un genio precoz que con solo 16 años ya asombró al mundo demostrando su famoso teorema del hexágono, y cuya correspondencia con Fermat es considerada como el punto de partida de la teoría de probabilidades. Su última contribución a las matemáticas, el tratado de los senos de los cuadrantes circulares, resultó crucial para el descubrimiento posterior del cálculo. En ella, Pascal introduce el triángulo característico en el círculo y lo usa para calcular el área encerrada por la función seno. Como el propio Leibniz reconoció, fue este trabajo el que le hizo ver con claridad el carácter inverso de los problemas de tangentes y cuadraturas. Por mi parte, esto es todo por ahora. Chao.